Hola, en esta oportunidad estamos en Transformación Digital con Johan Vélez. Él es el director de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad EIA. Hoy lo tenemos como invitado y vamos a hablar de un tema súper importante, el rol de la educación en la transformación digital. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, buenos días. El día de hoy estamos con Johan. Ya hice la introducción de Johan. Ricardo, buenos días. Otra vez. Buenos días, Alejandro. Aquí le dimos preponderancia al invitado, pero buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy, Ricardo? Todo muy bien. Aquí dispuestos a llevarles más información con este podcast. Bueno, el tema del día de hoy es el papel de la educación en la transformación digital. Vamos a tener a Johan que nos cuente un poquito cuál ha sido su experiencia alrededor de los sistemas y de lo que está pasando con la transformación digital. Pero Ricardo, tú me vas a ayudar durante todo el capítulo, vamos a tener una conversación y vamos a poder preguntarle lo que quieras. Perfecto. Entonces, no sé si quieres arrancar o arranco. Si quieres arrancar, adelante, Ricardo. Bueno, no, yo lo que estaba pensando es que la transformación digital seguramente puede ser más acelerada o menos de acuerdo con el entrenamiento de la gente, el conocimiento que tenga la gente, y todo eso es basado en educación. Entonces, Johan, ¿qué se está haciendo para que la transformación digital sea absorbida, sea implementada en las empresas, en las ciudades, en el país? Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la invitación, Alejandro, Ricardo. Muy interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pienso que transformación digital apunta más a una transformación cultural, ¿cierto? Es cambiar quizás manera de hacer las cosas mediada por temas relacionados con tecnologías de información principalmente y otras tecnologías relacionadas también con automatización, etcétera. Exacto. Todos creemos que la transformación es digital, pero no necesariamente es digital. Está la tecnología de por medio, la tecnología llevada a las comunicaciones, y conocemos el término transformación digital más por el lado de sistemas o por el lado de automatización. ¿Tú qué opinas alrededor de ese término? El común de las personas lo asocia mucho con el tema de la informática, de las herramientas, de la tecnología como tal. Computadores y software. Computadores, software, redes, ¿cierto? Y sí es eso, pero no es eso. Sí es eso, pero no es eso. Bueno, entonces acláranos eso. Es eso porque son los medios para agilizar el trabajo, facilitarlo, como le digo a los estudiantes. Trabajamos para que la gente lo haga más feliz posible, ¿cierto? El trabajo. Entonces, las personas normalmente cuando están desempeñándose en sus áreas, antes de la tecnología lo podían hacer, ¿cierto? Lo hacían de tal manera que era considerado que lo estaban haciendo bien, pero cuando llegaron estas nuevas tecnologías, nos damos cuenta que se puede hacer mucho mejor. El problema, si es que hay algún problema, es que cuando llegamos a las personas a decirles, vengan, vamos a hacer las cosas de otra manera, ellas van a pensar, pero ya lo estamos haciendo bien. ¿Cómo hacemos ese cambio? Y el rechazo al cambio que existe en todo. Es correcto. Ese es el tema realmente. O sea, cómo nos adaptamos, cómo generamos esos procesos de adaptación en las personas que están día a día desempeñándose. Por eso lo llamabas cultural. Por eso es que pienso que es cultural. Claro, en realidad nos estamos transformando desde hace mucho tiempo. O sea, pasamos por la era industrial, que fue, digamos, que el inicio de unos grandísimos cambios en la humanidad, pero venimos transformándonos en realidad desde hace mucho tiempo. Johan, pero me preocupa algo. Cuando hablamos de cambio cultural, me imagino que sobre todo al hablar de tecnología hay más rechazo en las personas de mayor edad. Puede que nosotros nos excluyamos, somos los bichos raros, pero no hay más rechazo en las personas de mayor edad, y hay que empezar, me imagino, desde los jóvenes a meterles en el chip lo de la transformación digital.
Total. De hecho, quizás ellos nacen con ese chip configurado, ¿cierto? Con todos ya estos programado. elementos muy programado, ya muy listo desde muy temprana edad. Los más grandes como nosotros, que no hemos tenido relación con estos temas, quizás sentimos algo de aversión a estos. Es un poquito difícil venir a decirle, venga, hombre, no hay necesidad de parar el taxi, poniéndole la mano en cualquier parte. Espérelo en su casa, espérelo en su oficina, tenga esta aplicación, se maneja así. No, es más fácil salir, está lloviendo, no importa, y pongo la mano y de pronto el taxi para. Hay mucha gente que rechaza totalmente trabajar un banco por internet. Eso te iba a decir, Ricardo. Es decir, a veces la tecnología tiene ciertas dificultades, pero culturalmente hay otras dificultades como la bancaria. Hay gente que no le gusta meter su tarjeta de crédito en una aplicación porque no saben exactamente qué está pasando con sus datos y cómo están tratando la información de la tarjeta de crédito. Entonces no necesariamente tiene que ver la tecnología alrededor de eso. Hay unos riesgos y hay, digamos que unas pautas que uno debe seguir para que la transacción sea segura y demás, pero el solo hecho de conocerlo le da a uno una tranquilidad de que va a ser precisamente tratado de una manera segura. Johan, pero tú estás muy vinculado a la parte de la universidad, pero cada vez esa enseñanza, esa orientación de las personas empieza desde los pocos años. ¿Cuál es la experiencia o qué está sucediendo en este momento para que la gente llegue también ya medio preparada a la universidad? Sobre todo aquellos que empiezan a estudiar temas relacionados con esto, tienen algo que es muy característico y son personas autodidactas, ¿cierto? ¿Ah, sí? Personas muy, muy cercanas a mirar algunos videos cuando se enfrentan a algunos retos y saben en general elegir buenos contenidos, ¿cierto? Eso pues he percibido al respecto de estos jóvenes. Pero estás hablando que empiezan desde primaria, de bachillerato, sí, ¿o en qué momento? Desde el colegio. ¿Ah, O sea, sí? desde el colegio. Por ejemplo, cuando visitamos algunos colegios y preguntamos a los estudiantes al respecto de cómo resolver cualquier tipo de problemática, muchos de ellos lo que piensan es, no, voy a YouTube, no, en Instagram hay una persona que está hablando de estos temas, escucho algo por internet y voy confrontando y voy desarrollando soluciones alrededor de estos temas que otros ya han tenido la experiencia o la oportunidad de resolverlos, ¿cierto? Espero que muy pronto digan, hay unos podcasts muy buenos. Espero que sí, esa es una idea fantástica realmente porque las generaciones actuales son muy del tema de la inmediatez, ¿cierto? Para todo. Para todo. También todo. para la educación. En ese sentido, tienen muchísimos medios a disposición. A nosotros nos tocaba ir a la biblioteca. Ay, total, claro. ¿Cierto? Las bibliotecas se tienen que transformar también con esa misma orientación, buscando que estas personas que son muy distintas a las generaciones anteriores tengan la facilidad de hacerlo como están acostumbrados a hacer las cosas cuando van a consultar, por ejemplo, un tema. Ese tema que tocan ustedes de generacional, es decir, ya los millennials y los centennials están con el chip montado en donde YouTube es un referente y hay una cantidad de cosas culturales que están pasando alrededor de YouTube. Entonces Total. Es fácil para ellos o resolver un problema que tienen en el colegio o mirar qué está pasando también con sus amigos o con las personas que siguen. Yo creo que lo que ha permitido la explosión tecnológica en términos de comunicaciones es que la expresión humana ya está al alcance de cualquiera. Entonces yo puedo hacer un video, lo puedo montar en YouTube, o yo puedo hacer podcast y puedo empezar a desarrollar un tema del podcast. Son formatos diferentes, pero complementarios a la vez. A mí me gustaría, Johan, que habláramos como en un orden de cómo está siendo adoptada esta tecnología. Y los retos de la educación. Y los retos de la educación con respecto a eso. Y es en los colegios, tanto primaria como bachillerato, no hay como mucha diferencia entre la enseñanza que les dan en tecnología y no llegan a la universidad de esos bachilleres con unos conocimientos muy disparejos. Yo no sé si son los colegios privados los que más énfasis están haciendo, qué tal lo están haciendo los colegios públicos, qué encuentran ustedes con los muchachos que llegan a la universidad.
Muchos de estos jóvenes han tenido pues la oportunidad de contar con esas posibilidades de acceder a redes como internet desde el colegio, pero muchísimos más no, ¿cierto? O sea, uno se da cuenta que, por ejemplo, cuando llegan jóvenes de zonas rurales, no tienen incorporado tanto este tema más allá de la telefonía celular. ¿Y entonces qué hace la universidad? ¿No tiene que entrar a nivelar a estas personas? Los jóvenes, de hecho, tienen esa posibilidad, ¿cierto? Porque hace parte del trabajo que se hace en la universidad, ¿cierto? Hay un área muy interesante de nuevas tecnologías de información que ofrece a los estudiantes la posibilidad, inclusive, por ejemplo, de repasar algunas de sus clases. ¿Y eso no debería ser parte de un programa de gobierno que se está quedando atrás y los muchachos que salen de esas escuelas rurales están quedándose cortico en la información acerca de tecnologías que ya deberían saber cuando entran a la universidad? ¿No hay una falla ahí? Sí, hace falta más. O sea, sí se han hecho algunos esfuerzos para llegar con internet a zonas alejadas en el país, pero hace falta más. Eso es evidente y está la postura de Johan, ¿cierto? Uno se da cuenta que cambia la vida de las personas cuando tiene acceso a buena información y fácil acceso a esa información. Si no se tiene esto a disposición, vamos a seguir en ese círculo vicioso pensando qué hace falta, cuando sabemos que una de las cosas más importantes que hace falta es ese acceso, o sea, tenerlo fácil, disponible, a bajo costo, si es posible, gratuito, para que los jóvenes puedan acceder a esta información. Ahora, ¿a cuál información? Tenemos que enseñar a cuál información también, saber elegir cuál información es ideal, es buena, para que no se llene también la cabeza de estos jóvenes con información que no agregue valor. Es complejo. Pasa mucho que cuando yo estoy buscando una información que necesito en YouTube o en Internet, empiezo a derivarme, a irme por las ramas. Entonces termino viendo un video de música o termino viendo otros tipos de contenidos. Entonces yo creo que el foco alrededor de ese trabajo tiene que tener como una disciplina o tiene que tener como direccionamiento. Correcto. Johan, y siendo que la tecnología de información, ¿no?, los sistemas o la ingeniería de sistemas, como se habla normalmente, se ha vuelto algo que cubre tantos campos y la tecnología cubre tantos, que las redes, que las comunicaciones, que el software, que el hardware, que no sé qué. No es muy difícil saber qué le voy a enseñar a esos muchachos que llegan a la universidad. No hay demasiada especialización, demasiada área. ¿O cómo se hace? Hay muchísimas áreas. Hay algo que es importante que los estudiantes sepan desde el principio, ¿cierto? Uno va a la universidad a aprender y empezar a identificar cuáles son esas áreas donde siento voy a desempeñarme muy bien. Lo que se busca en la universidad es poder entregar unos muy buenos conceptos, unas fundamentaciones fuertes en muchos de esos temas. Obviamente los tiempos no permiten que se pueda cubrir la extensión de información y conocimiento que uno quisiese, ¿cierto? Sin embargo, se busca que estos estudiantes puedan tener el criterio suficiente para elegir bien e identificar las oportunidades que hay detrás de la tecnología. ¿Por qué es tan amplio? Porque las actividades humanas en la actualidad están mediadas por tecnología, casi todas. Yo creo que es más complejo en esta época encontrar alguna actividad humana que no esté mediada por la tecnología, como lo decía ahorita. Pero entonces casi que se vuelve que un pregrado sin una especialización ya es difícil, porque está bien, en el pregrado aprendo muchos conceptos de tecnologías de información, pero si yo me quiero concentrar en algo, casi que tengo que hacer una especialización. Hay que profundizar. Uno de los medios para hacerlo puede ser un posgrado, pero teniendo en cuenta esa transformación digital que estamos mencionando ahorita, alrededor de la educación, se pueden identificar también otras posibilidades para ellos. No necesariamente un posgrado presencial, sino, por ejemplo, un posgrado online
un posgrado a distancia mediado por temas de internet. En cualquier parte del mundo, porque hay muchos en España y en México. Una certificación también de esta manera. Es decir, los medios existen, la tecnología está disponible para ello, y estos jóvenes que en 3, 4, 5 años ya son profesionales, empiezan a desempeñarse, van a tener en su día a día todo esto disponible para prepararse y profundizar en los temas. Ahora, es muy importante saber que en general en el programa se busca que los estudiantes queden con unas competencias en ingeniería muy sólidas, que les va a permitir elegir un campo de acción y profundizar en este y desempeñarse muy bien. Pero sin duda hay mucho más allá de lo que en un principio, en esos primeros 5 años de formación logran. La formación no solamente ese tema técnico, sino mucho más allá de eso, ¿cierto? Es un tema integral, un tema que incluye otras competencias, comunicación, trabajo en equipo, ¿cierto? No, y hasta en ingeniería del sistema ya vemos que hay que enseñar ética, hay que enseñar leyes, las normas legales de cada país. Eso se volvió más complejo porque la tecnología antes era pues un departamento de tecnología por allá, como una digo gente yo, aislada por allá. Eso, por allá en un cuarto frío helado con una bata blanca. Eso no es así ya. Pero ya la tecnología está metida en toda parte y en todas las áreas de las por empresas. Por eso mismo, esa transformación también es muy cultural. O sea, cambiar el chip, el estereotipo. La persona que estudia esto es una persona que debe tener unas altas habilidades de comunicación, entender las situaciones, las problemáticas de los usuarios de sus sistemas, etcétera. Así sea un abogado, sea quien sea, un ingeniero, el que sea. Y debe ser adaptable o estar dispuesto a aprender esas otras cosas, porque finalmente para poder ofrecer unas buenas soluciones, pues uno tiene que hacer parte del sistema que quiere resolver con bien sea un software o alguna infraestructura de tecnología que sea requerida para resolverlo. Yo tengo una duda. Ahorita te referías a la calidad de vida sobre, digamos que la apropiación de estas nuevas tecnologías alrededor de la informática y alrededor de las comunicaciones. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, o de los estudiantes o del país alrededor de esos números sobre calidad de vida versus penetración de nuevas tecnologías? Refiriéndonos a temas, por ejemplo, como la educación, cuando se tiene acceso a esta y de buena calidad mediante herramientas tecnológicas, cambia muchísimo las perspectivas de las personas que pueden acceder a esto, ¿cierto? Las posibilidades. Hoy en día existe un gran déficit de personas formadas en temas como la ingeniería de sistemas, la informática y las relacionadas con estos temas a nivel global. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí con ese nicho? Especialmente en la parte de desarrollo. Yo ya iba a tocar ese tema. Total. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué hubo se presentó esa escasez tan tremenda que hay? Y especialmente, bueno, a pesar de que este programa lo estamos grabando en Medellín, en Colombia, pero nos oyen hasta en Europa, el caso de Medellín es muy particular. Aquí han venido muchas empresas del extranjero a formar o a tener subsidiarias, sobre todo en la parte de desarrollo de software. Y están totalmente escasos los desarrolladores de software. ¿Qué está haciendo la universidad para esto? Realmente lo que se hace es concientizar un poco a los estudiantes, o sea, a los estudiantes que ya están interesados y a los que no, ofrecerles una buena información al respecto de las posibilidades y grandes opciones que existen en el área, ¿cierto? No es gratuito ni un milagro, entre comillas, que todas estas empresas estén llegando acá. Se identifican muy buenas oportunidades para ellos por el talento que han identificado acá, ¿cierto? O sea, el potencial de las personas de nuestra región en estos temas es alto. Hace falta mayor difusión, eso sí, pienso yo desde las empresas al respecto de las oportunidades, más en los colegios que en las mismas universidades. En las universidades ya están los muchachos interesados en estudiar estos temas y saben que van a tener muy buenas opciones. En los colegios están los que podrían, pero no saben que son aptos para acceder a estas oportunidades, ¿cierto? Que tienen posibilidades reales y que piensan
en el estereotipo quizás del ingeniero de sistemas aislado por allá, no sé. Solo por allá trabajando con una máquina. Exacto. Y hoy en día estos profesionales se desempeñan en cualquier área, en cualquier organización, pueden generar muchas ideas de innovación. Día a día nos encontramos con nuevas aplicaciones que facilitan un montón de procesos en la vida de las personas. Por ejemplo, ahorita hablando del mundo del software, y eso no es más que resolver el día a día de la misma gente, inclusive desde propias ideas que se generan con sus entornos cercanos o a partir de experiencias propias, etc. Es decir, este mundo de tecnología, esta transformación digital también está muy ligada al tema de creatividad, está muy ligado al tema de cómo hacen las cosas las personas, y quizás eso no lo tienen muy claro los estudiantes en los colegios, ¿cierto? Piensan que estudiar esta ingeniería es, no sé, saber manejar una hoja de cálculo y escribir algunas cartas en un procesador de texto, yo qué sé, o reparar computadores. O montar una tienda en un buen centro comercial y vender computadores, yo no sé, ¿cierto? No está mal eso, para nada, eso también puede generar muy buenas oportunidades. Y es necesario, pues. Y es absolutamente necesario, pero no es otra cosa, es cambiar el mundo, es desarrollar posibilidades no solo para uno como profesional, sino para su entorno. Es hacer un poquito más feliz a la gente, porque cuando la gente es más productiva, cuando la gente se puede entretener mediante tecnología, etcétera, un poquito más feliz. Pero me preocupa eso porque entonces ese mensaje aparentemente no está siendo bien recibido o captado por los estudiantes, porque pareciera que no quieren estudiar ingeniería de sistema, no quieren dedicarle 4 o 5 años a la ingeniería. Cuando un representante de cualquier universidad va al colegio y empieza a hablar estas maravillas que estoy diciendo yo acá, piensa, no, este está vendiendo. Y sí, también está vendiendo, pero con conocimiento de causa, conocimiento de esas posibilidades. Cuando un empresario, debido a sus necesidades, haga eso y vaya al colegio y piense en ofrecer algunas posibilidades para que se interesen en estudiar estas carreras los estudiantes, quizás a algunos esa idea les cale y empiecen a pensar en esa como una muy buena opción. Es un tema, la ingeniería es un tema, sí, que tiene sus complejidades y todo, pero entonces no habría ingenieros. Eso... Tocaste un punto muy interesante, Johan, y es que de pronto la industria está muy alejada de la educación. Eso es un y tema. Me refiero a la educación como formación precisamente de generar la inquietud y de levantar la mano y decir, vea, sabe que yo soy una empresa que trabaja con tecnología y necesito este tipo de cosas. Es correcto. Eso no están tan... De pronto se involucran a nivel universitario, pero a nivel de educación de bachillerato o de educaciones básicas, no se hace. Entonces falta corregir ciertos roles alrededor de cada actor, llámese la empresa, la industria, las universidades, los colegios y la misma comunidad, para poder entender cuál es la mejor ruta para todos, porque finalmente Sí. Lo que está pasando es que entre todos nos estamos intercomunicando, pero parece que esa comunicación no es a veces bidireccional, sí, o separada. Entonces, parte de lo que estamos haciendo en el podcast es difundir esa información, que la gente lo conozca, que se dé cuenta qué hay por debajo, obviamente con un nivel y un detalle técnico importante. Esa es como la visión mía. No, y yo iba a decir algo que de pronto a Johan por prudencia no lo dice, y es que se puede estar sintiendo un poquitico sola la universidad en todos sus esfuerzos si no hay una vinculación más grande de la empresa. Debería ser un trabajo más en equipo, ¿cierto? Sabiendo que en la conversación con la industria podemos identificar esas necesidades para empezar a formar a los estudiantes de acuerdo con esas necesidades, pero el capital humano está en los colegios, indudablemente. O sea, los muchachos tienen tantas muy buenas opciones que esta pasa a ser una muy buena opción adicional. Entonces hay que de pronto concientizar, llevar una muy buena información a los colegios, más allá de las universidades, desde la misma industria, para hacer, no sé, semilleros, por ejemplo, campañas que permitan de alguna manera vincular a los estudiantes a las universidades en las que la industria llegue a confiar, ojalá todas, ¿cierto? De tal manera que se pueda establecer un mecanismo para cerrar esa brecha. O sea,
Los estudiantes están en el colegio, hay muchos estudiantes y quieren estudiar otras muy buenas carreras. Es que nadie está diciendo que hay otras carreras, que esta es mejor que aquella. Simplemente estamos diciendo, hay unas muy buenas oportunidades en estas áreas que van a permitir el desarrollo profesional y personal de estos estudiantes y que muchos de ellos quizás no se atreven a dar el paso por lo que dicen los demás, por lo que han escuchado, más allá de la oportunidad real, ¿cierto? Que es una oportunidad global. O sea, claro, yo creo también que está pasando que en la comunicación entre la industria y la universidad hay como diferencias entre conceptos, número uno, es decir, las necesidades de las empresas son distintas a las necesidades de la educación o de las universidades. Y eso nos separa y no nos deja cerrar esa brecha, número uno. Y lo segundo es que también la universidad, en realidad no solamente la universidad, es decir, la industria, las empresas y la universidad por el día a día dejamos de ver lo importante. No planificamos bien, nosotros no tenemos como una claridad política o tendencia para poder desarrollarnos como país, como articular una solución entre todos. Cosas que no pasan en países desarrollados como en Europa o en Estados Unidos, que ya hay una articulación un poco más clara. ¿Cómo ves tú el rol de las empresas y de la universidad en esa comunicación, en esa brecha? ¿Cómo podemos cerrar esa brecha para que las dos partes tengan un beneficio? No, total, yo pienso que la industria, las empresas, las organizaciones ven a la universidad como un aliado. Indudablemente es un aliado. Sin embargo, los ritmos de una y de la otra son distintos. Es ahí donde hay que ver cómo nos articulamos mejor. Quizás teniendo en cuenta retos que se puedan traer desde la industria a los estudiantes de la universidad, se hacen buenos esfuerzos y se han logrado algunas cosas interesantes. Trabajamos con empresas que se interesan en estar muy cerca de la universidad. Sin embargo, quisiera ver esa articulación de universidad-empresa con los colegios, ¿cierto? Con los colegios, es decir, hacer este tipo de campañas, no sé, una hackathon o cosas similares con los chicos de 9º, 10º, 11, inclusive con los niños. O sea, una manera que tú ves es culturalmente, teniendo una aproximación cultural entre la industria, las empresas y los colegios. Sí, total. De tal manera que ellos allá identifiquen sus potenciales roles cuando lleguen a ser unos profesionales. Y sus gustos también. Por supuesto. De tal manera, repito, que permita a estos estudiantes visualizar un futuro cercano. Estamos unos jóvenes de 15 años cercanos a estas edades para graduarse. Empezar a visualizarse a los 25 años, qué estoy haciendo, cómo estoy impactando a mi comunidad, qué estoy trayendo de beneficios a mi familia, a mí mismo, ¿cierto? Dándole posibilidad de hacer otras cosas distintas a las que se perciben en el menú de opciones que ven como más atractivo. Es decir, volver sexy a la profesión para ellos, ¿cierto? Atractiva. Claro. Johan, estamos hablando de transformación digital. Y mirar por dónde vamos. ¿Cuál es la transformación digital en las universidades y en la educación en las universidades? Pienso que en muchos aspectos, por ejemplo, en la posibilidad que brinda la analítica para identificar a los prospectos o para mejorar campañas de, ¿cómo se llama? De atracción de talentos, de retención de estos talentos en el proceso, etcétera. Eso es un ejemplo. Pero también lo que mencionábamos ahorita, las posibilidades de generar educación para públicos en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Por ahí va la transformación digital en las universidades. ¿Te refieres a e-learning, por ejemplo? Por ejemplo, más allá del e-learning, la posibilidad de hacer programas a la medida de las personas que no se pueden desplazar y que puedan hacerlo quizás de una mejor manera mediada por la tecnología. Es decir, no una educación individualista, la persona con su computadora aprendiendo sola, sino, venga, con tecnología podemos hacer algo más allá de eso. Pueden generarse comunidades, ya existen de manera natural, ¿cierto? Facebook, Instagram y tantos otros, pero como herramientas para hacer que esa educación
tradicional del e-learning se vuelva algo mejor. Siempre se ha visto como una oportunidad de mejora para este tipo de educación el tema relacionado con trabajo en equipo. Cómo hacer que la gente que está en distintas ubicaciones puedan hacer un trabajo en equipo. Gracias a Dios la tecnología ya existe para eso. Es correcto, existe. Hay que aprender a manejarla, enseñar a estos estudiantes que están en otras ubicaciones a hacerlo, porque es absolutamente posible. Más en este medio propio de tecnología, ¿cierto? Cuando una persona está desarrollando un proyecto aquí en esta ciudad para una empresa que está en otro continente, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen que estar viajando todos los días? No. El tema es cómo se utilizan esos medios. Y cómo el tema se utiliza es la comunicación, porque no siempre hay que estar conectados en línea, ¿sí? Hay maneras en que los proyectos puedan tener seguimiento y la tecnología o el software ayuda muchísimo para poder hacer esos seguimientos y visibilizar las posiciones de cada par, por ejemplo, si se están lejanos. Tengo otra preocupación ahora que hablaron de preocupado, Ricardo. Para eso te trajimos yo. Esa inmediatez que le gusta vivir a la juventud hoy en día no puede chocar a veces contra planearle una educación a más largo plazo. Sí, la respuesta mía, la de Johan, es sí choca. Hay que buscar la manera de acomodar, de que se genere en el estudiante mayor interés por profundizar en los temas, ¿cierto? Y no es fácil, eso es un reto completo y diario para los profesores, hacer que ese interés se mantenga en el tiempo, a pesar de que muchos de los estudiantes cuentan con la solución, entre comillas, rápida y precisa en un video. Pero lo que hay detrás para llevar a la solución quizás no está tan explicado en ese video. Es allí donde cobra relevancia aquel profesor, aquel maestro que es capaz de atrapar la atención de estos estudiantes y aprender con ellos. El modelo cambió, o sea, el modelo es aprendemos todos, ¿cierto? Hay unos que pueden ser los guías que tienen mayor experiencia, pero el conocimiento se construye juntos. El conocimiento ya no es una persona parada al frente de un tablero y los muchachos o los estudiantes mejor prestando toda la atención, porque esa es la palabra del experto. Eso ya pienso debería estar un poco revaluado. Ahí la creatividad es un ingrediente buenísimo, porque es que las ideas pueden llegar desde cualquier lado. Es decir, una idea creativa en un proceso creativo para mejorar el mundo, que era lo que tú mencionabas ahorita, puede llegar de un estudiante, puede llegar de una persona que se extraña a una solución, un invitado. Así es. Y puede llegar también de pulir los aspectos de un experto que también está familiarizado con el tema. Es así. O sea, no, pues afortunadamente ya mediante la tecnología no estamos aislados. Estamos muy conectados con muchas posibilidades, con la facilidad quizás, por ejemplo, de poder invitar a personas que están en otro país a una clase. Por ejemplo, ese tipo de cosas se pueden hacer. Y quizás allí la inmediatez de poder contar con un experto, por ejemplo, para el estudiante va a ser algo gratificante, algo atractivo, atrapador. Y en ese sentido hay que buscar otros mecanismos. No quiere decir que todas las clases tenemos que tener pues a un experto de todos lados, no. Pero sí buscar la manera de que los estudiantes mismos propongan también parte de la dinámica de esas clases. Hablando de los estudiantes, ¿qué dicen los estudiantes? ¿Cómo se pronuncian? ¿Cuál es su voz en este proceso? Los estudiantes son un rol protagónico en ese proceso, ¿cierto? Y son ellos los que empiezan a identificar, aquellos que ya están, identifican todas esas posibilidades y el potencial que pueden llegar a desarrollar. Pero ese potencial se incrementa cuando en sus profesores identifican modelos a seguir, ¿cierto? Y es allí cuando ellos ven que yo podría ser como esta persona, quizás superar a esta persona. Y a esos muchachos que identifican las posibilidades, otros los empiezan a identificar como referentes. Y eso empieza a multiplicar. Se multiplica el efecto, es correcto. Y es muy interesante ese proceso.
Yo sigo preocupado. Vamos. Yo sigo preocupado porque cuando esas personas, esos jóvenes, buscan algo más inmediato y encuentran oportunidades como las que se están encontrando en la ciudad, no se van por ir a estudiar rápidamente programación porque hay una oferta muy grande para desarrolladores y eso no va en contra de quienes quisieran enseñarles y que vayan a una universidad y hagan un proceso completo de 4 o 5 años. Eso es muy cierto. Es un riesgo, pero ya está. Pero no es malo. Puede haber lo uno y lo otro. Es más, hablando de programación, eso se debería enseñar es en el colegio. Uy, eso sí que está interesante. ¿Ningún colegio está enseñando programación? Sí, sí hay colegios que lo hacen, pero me refiero desde el colegio, desde tempranos años, no en los últimos 2 años en una técnica, por ejemplo, sino desde el principio, como cuando se enseña matemáticas. O sea, tal vez decir que le vamos a enseñar a un niño programación suena raro, es enseñarle como cierta lógica, etcétera, un modelo. De tal manera que incorporen estos temas a su vida como incorporan, no sé, la matemática o las ciencias. Y que desde pequeño se sepa quién tiene la habilidad para eso. Por supuesto, y empiecen a solucionar problemas desde pequeños. Los programadores son absolutamente necesarios. En esta ingeniería es una herramienta muy importante. Sin embargo, hay que aprender a convivir con esto. Hay que buscar que esa amenaza se vuelva una oportunidad, ¿cierto? Las personas que tengan muchas competencias en estas áreas, ver cómo las universidades son capaces de incorporarlas a sus programas y no hacer que estas personas se aburran porque los temas ya los dominan, sino venga, cómo impulsamos esas competencias que ya tienen incorporadas. Eso no es fácil. Eso es un reto, yo creo, día a día. Los procesos en temas de educación me he dado cuenta que son un poco lentos con respecto a las otras organizaciones. En el tema, por ejemplo, de renovaciones curriculares profundas, etcétera, temas que tienen que ir al Ministerio de Educación. Y considero, Johan, que podría ser un poco más ágil eso. Yo veo ahí un rol del gobierno también que se vuelve como un ingrediente que dilata un poquito ese proceso, ¿cierto? Es decir, pasa en muchas industrias también. La industria de la aviación en un proceso de certificación es un proceso muy complicado. Sí. Hace parte de la base o de la premisa de mantener la seguridad precisamente alrededor de los equipos de aviación. Pero yo creo que también un rol, digamos que el gobierno haciendo la aprobación en realidad de los programas y de poder ser ágil en modificarlos, yo veo también que se puede mejorar muchísimo en ese aspecto. Sí, hay buenas oportunidades de mejora. Pero mientras no las tengamos, tenemos que hacer que esa agilidad sea desde las universidades. Johan, yo tengo una pregunta. Hemos hablado alrededor de ingeniería de sistemas, pero amplíanos un poco más el espectro en la universidad con otros programas. ¿Cómo ha sido ese lenguaje de la transformación digital con programas distintos al de informática? No, total. Muchísimas de las actividades y procesos que otras profesiones desempeñan están soportadas por tecnologías de información. Desde temas como la comunicación, levantar un teléfono, ya aunque ellos quizás no lo sepan, no es por un par trenzado como hasta hace algunos años, sino temas relacionados, por ejemplo, con voz IP y otros, ¿cierto? Cuando están ejecutando, no sé, alguna consulta en internet, están soportados por tecnología. Ahora, en educación, pues estos jóvenes de otros programas tienen que aprender a manejar distintas herramientas que les facilite su trabajo. Herramientas desde lo que hablábamos ahorita, hojas de cálculo, hasta la misma programación, ¿cierto? Es parte de cualquiera que quiera mejorar sus procesos. El diseño asistido también, pues. CAM, CAD, todo aquello, ¿cierto? La tecnología está en todas esas capas, es transversal a todas las profesiones. Entonces, desde la universidad, los estudiantes de otras profesiones deben incorporarse en esta línea, es decir, saber que existen herramientas que les va a facilitar la vida a ellos, por lo tanto van a ser más productivos y van a hacer que las cosas funcionen mejor en la organización donde se vayan a desempeñar después. Yo sigo con mis preocupaciones. Vamos. Esa inmediatez de la juventud que quieren ver resultados inmediatos y
eso también se representa en ese deseo de una independencia inclusive económica. Quieren empezar a trabajar rápido, empezar a ganar plata rápido. No sería muy importante también que durante el estudio y durante una carrera de 4 o 5 años o que la gente tenga la posibilidad de alargarla sin importar pues si se demoró 6 o 7 años, pero que tengan la oportunidad de ir trabajando. Ahí no se necesitaría también más la vinculación de la empresa para brindarle oportunidades a los estudiantes para que empiecen a vivir esa experiencia y a demostrar sus habilidades y a ir definiendo su rumbo. Esa es una gran idea, Ricardo. De hecho, podría ser inclusive parte de la formación, incorporar ese tipo de flexibilidad en el currículo de los programas, no solamente de nuestra maravillosa ingeniería, sino de cualquier otro programa, que la persona desde tempranos semestres pueda empezar a desempeñarse de alguna manera en los temas relacionados con su profesión. Con lo que está estudiando. Con lo que está estudiando, claro. Es decir, que pueda lograr que mediante un programa bien definido, bien planeado, en conjunto con algunas organizaciones, con algunas empresas, los estudiantes sepan qué van a hacer y trazar una línea de tal manera que inclusive su periodo de práctica pueda estar reflejado y tenga un seguimiento desde el principio hasta el final de su carrera, y que se le genere quizás a ese estudiante la posibilidad de continuar en una organización cuando se destaca. Ese tipo de cosas las veo muy, muy atractivas. Y no solo eso, la posibilidad de hacer estos ejercicios quizás en otro país, en organizaciones en el exterior. Este tipo de cosas mediante, no sé, aunque no soy experto en currículo, pienso en la flexibilización del currículo mediante procesos de transformación digital, es decir, el estudiante hacerse cargo de su aprendizaje, de su estudio, de su conocimiento, mediante la posibilidad más bien mediante la oferta de cursos de los programas, pero pongámoslo así, virtuales. Y a partir de ese aprendizaje, después sus desempeños en organizaciones desde tempranos momentos en la carrera. Yo pienso que eso debería ser posible. Quizás algunas instituciones en el mundo ya hagan ese tipo de cosas, que basan su educación en proyectos. Nosotros estamos hablando de los tres, sí, que sí, ya sí. pasamos por la universidad hace unos añitos, nos acostumbramos a oír hablar del semestre de práctica. ¿Eso sigue así o ha cambiado? Porque yo creo que no debe ser el semestre de práctica. Debe ser una carrera de práctica. Debería mezclando esa experiencia del trabajo y del estudio. O sea, ganar conceptos y ganar práctica. Así debería ser. Y ojalá práctica en sitio, o sea, en la organización. En el mundo real. En el mundo real. Eso sería ideal, pienso yo. Ahora, todavía hablamos del semestre de práctica en muchas universidades. Y los estudiantes aprecian mucho esos momentos. Imaginemos que puedan desempeñarse en esos momentos, que puedan devengar algo de dinero desde ese momento hasta el final de su carrera y ya desempeñarse naturalmente en lo que aprendió a hacer, ¿cierto? Eso es una buena oportunidad para cerrar esa brecha también. Sería muy bueno porque se genera un vínculo más, ¿cómo decirlo? Más formal entre universidades y empresas, porque puede ser que alguna empresa tenga estas ideas, con buena voluntad se acerca a la universidad o viceversa, se establece un plan, pero cambiamos a alguna persona en la estructura organizacional y se pierde el contacto. Entonces debería ser como una política que facilitara todo eso, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, de pronto para ir cerrando un poco ya la conversación del día de hoy, y es específicamente en el tema de informática. Hay unos jugadores globales, estamos hablando de un mundo global como fabricantes, muy bien identificados para el tema de nube, por ejemplo, Amazon Web Services, Azure, sí, Google. ¿Cómo están esos jugadores aproximándose a la educación? Que yo creo que es un ejercicio súper importante en el que la misma educación tiene que estar muy pendiente sobre esos movimientos. Estos jugadores y muchos otros tienen claro que los estudiantes hoy van a ser quienes en un futuro muy cercano sean los usuarios
de sus servicios. soluciones, servicios, etcétera. Y no necesariamente los usuarios, pueden ser sus empleados También, y los líderes también. en el desarrollo y el progreso de, Por de supuesto. esas empresas. Por supuesto, y son unos principales interesados en que en las universidades se utilicen sus tecnologías para que ellos salgan aprendidos en estos temas, los estudiantes me refiero. Se acercan, tienen programas, tienen facilidades para que los estudiantes puedan acceder a sus recursos. Es cada vez más natural que se acerquen estas empresas a las universidades ofreciendo ese servicio para que los estudiantes aprendan haciendo en sus tecnologías, en sus plataformas, con su software, etcétera, obviamente para aprender. Es muy, muy, muy normal en esta época. No, bueno, yo creo que ha sido pues una exploración al tema de transformación digital en el sector educativo. Ricardo, no sé si tienes alguna otra preocupación. Sí, Ricardo está muy preocupado. No, ya se me han calmado muchas. No, y este tema es muy amplio y yo creo que es una cosa es parte de la problemática de hoy en día en el desarrollo de la educación moderna, que desafortunadamente muchas veces es frenada un poquitico por la rigidez de los gobiernos en permitir a las universidades tener más flexibilidad. ¿O no es así? Johan dice que sí. Muy Bueno, simple y muy clara la respuesta. Sí. Bueno, Johan, muchas gracias por estar en este espacio de transformación digital. Este es tu casa también. Muchas gracias. Ojalá no sea la única, digamos, el primer acercamiento ni el único, que Claro, tengamos más momentos para hablar de transformación. Ricardo, a ti muchas gracias. Y yo creo que un día de estos debíamos invitar a los estudiantes a ver qué piensan. Maravilloso. Súper interesante ese ejercicio. Bueno, muchas gracias por estar en este ejercicio de transformación también y nos vemos entonces en otra oportunidad. Que estén muy bien y hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaesr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaes.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iVoox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.